Muchas gracias por estas palabras introductorias y gracias a la Universidad Alberto Hurtado por la invitación y al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es un gran honor poder participar aquí y poder dirigirme a ustedes. También les agradezco, por supuesto, su presencia ante todo este abanico de actividades en torno al Congreso que hayan elegido esta sesión de hoy. Lo que quisiera compartir con ustedes es una reflexión sobre el lugar que ocupa la antropología y las posibilidades, también los desafíos y los problemas que tiene la antropología cuando trabaja en una situación que me gustaría llamar de doble periferia. Ustedes tal vez hayan escuchado ayer la conferencia magistral del doctor Esteban Crotz cuando hablaba sobre las relaciones centro-periferia en cuanto a las antropologías del sur. A esta situación de periferia en la que nos encontramos, quisiera añadirle un segundo aspecto que tiene que ver con aquellos que trabajamos como antropólogos o antropólogas en contextos institucionales, valga la redundancia, no antropológicos, sino que trabajamos en otro tipo de instituciones o en otro tipo de entidades, sobre todo con otras disciplinas de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, y entonces se da un diálogo, pero a menudo también se dan muchos malentendidos en torno a lo que la antropología con su mirada específica aporta a ciertos conceptos y a ciertas problemáticas de las sociedades contemporáneas. Y como este es el campo en el que yo estoy trabajando, el campo de la llamada educación intercultural, quisiera tomar de ahí algunos ejemplos sobre estos desafíos. Pienso que hay un problema en la antropología en general, no solo en la latinoamericana, en la antropología en general, pero que se agudiza en nuestro diálogo con otras ciencias sociales, sobre todo cuando confundimos el objeto de investigación con los sujetos investigados o sujetos co-investigadores como los que yo quisiera plantearles. ¿Por qué la confusión? Porque a menudo hablamos de la antropología de los indígenas, de la antropología del campesinado, de la antropología de los sujetos urbanos, como si esos fueran nuestros objetos de investigación en el sentido conceptual, en el sentido teórico. Y lo que planteo y lo que muchos planteamos, obviamente, es que esos no son nuestros objetos de investigación. Nuestros objetos de investigación deberían ser las desigualdades, las diversidades, los conflictos, etcétera, etcétera, y que se materializan en constelaciones entre diferentes sujetos. Entonces, como digo, voy a tomar el caso del debate sobre la diversidad en el contexto latinoamericano como punto de partida para detenerme en algunas de estas problemáticas. Para comenzar, muy brevemente, para recordarles que este discurso sobre la diversidad, llámese multiculturalismo, interculturalidad, etcétera, tiene distintos orígenes regionales y tiene distintos sabores geográficos. No es lo mismo lo que ha ocurrido desde los 60 en el contexto anglosajón, canadiense, estadounidense, etcétera, que lo que ha ocurrido desde el 92 o en torno al 92 en el contexto latinoamericano, el renacer de las identidades indígenas, de los pueblos originarios, y tampoco es lo mismo que en el contexto europeo, donde los nuevos regionalismos aparecen a partir de la integración europea, que se da esa paradoja de cuanto más integración supranacional, mayores identidades subnacionales, como en este caso es un ejemplo de Andalucía, donde estuve trabajando anteriormente. Entonces, lo que quisiera hacer con este punto de partida es brevemente delimitar el campo con algunas notas introductorias. Después, en segundo lugar, hablar de modelos y enfoques que distinguimos en el debate antropológico, pedagógico, etcétera, sobre diversidad e interculturalidad, y a partir de ahí hacer como algunas tesis, lanzar algunas tesis para el debate, cuál es la mirada antropológica y la aportación de la antropología a este abanico de cuestiones, que tiene que ver con reflexividad y comparación, que para mí son dos de las fuerzas mayores de la antropología, tiene que ver con propuestas programáticas, que quería darle algunos ejemplos, pero también tiene que ver con una redefinición y, desde mi punto de vista, una profundización de la aportación de la etnografía a esto que Boaventura de Sousa Santos ha acuñado como ecología de saberes. Y luego termino con algunas
tesis para el debate más conceptual de lo que me gusta llamar las gramáticas o la gramática de la diversidad. Entonces, muy brevemente, algunas notas introductorias. Como ustedes recordarán, el debate sobre diversidad, diferencia en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades surge en momentos diferentes, en contextos históricos muy distintos. De ahí el lío conceptual que tenemos, porque se habla de lo multi, de lo inter, de lo pluri, dependiendo de disciplinas, dependiendo de contextos geográficos y dependiendo también de constelaciones históricas. Me gustaría recordar simplemente que esta cuestión sobre el reconocimiento de la diferencia y la diversidad no es un logro académico, no es ni siquiera un problema académico originalmente, sino que viene de movimientos sociales que reivindican el reconocimiento de su lugar en una sociedad que los ha estado ninguneando, invisibilizando durante muchas décadas, incluso en algunos contextos durante muchos siglos. Entonces, lo que en el contexto anglosajón se acuñó como multiculturalismo es este programa de reconocimiento de la diferencia para lograr un mayor equilibrio de poder entre llamadas mayorías y llamadas minorías, que como ustedes saben, con los cambios demográficos en países como Canadá o Estados Unidos, ya no se puede hablar en esos términos simplistas de mayoría y minoría. Este énfasis en lo multicultural tiene mucho que ver, y luego voy a mostrarlo con algunos ejemplos, con la lógica en la que funcionan dichas sociedades, que es una lógica que, sobre todo en el contexto estadounidense, sigue pensándose en términos cromáticos de color de piel, en términos de blanco y negro, y no solo en el sentido de color de piel, sino en el reconocimiento de diferencias. Y esas diferencias hay que estabilizarlas, hay que separarlas para reconocerlas como tales. Contra este discurso surge desde los años 80 y 90, sobre todo en Latinoamérica, pero también en el contexto más continental europeo, un contradiscurso. En Francia, por ejemplo, apenas se utiliza el término multicultural, sino que se habla desde un inicio, Viviorca y otros, de lo intercultural, por una parte porque lo multicultural les sonaba demasiado gringo, pero por otra parte para hacer hincapié en la interacción de los diferentes y no solo en el reconocimiento de su hecho diferencial. Y por eso es una concepción que en el contexto de los Estados-naciones postcoloniales latinoamericanos también nos pareció más cercano. Movimientos indígenas, movimientos afrodescendientes y muchos otros movimientos sociales comienzan desde los 90 aproximadamente a hablar de propuestas de interculturalidad en el ámbito educativo, en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como un segundo tipo de discurso. Y después, sobre todo en metrópolis del norte, pero crecientemente también en áreas metropolitanas del sur, se habla de la diversidad de diversidades. Se reconoce que incluso el término interculturalidad es un tanto simplista porque somos interculturales internamente y no entre distintos grupos. Lo inter pareciera como si hubiera una distancia entre grupos que interactúan. Pero en un aula de una escuela primaria de cualquiera de las grandes metrópolis de hoy en día, donde hay 20 lenguas maternas, 5 confesiones religiosas, etcétera, en el aula, no tiene mucho sentido hablar de lo inter, sino que sería más bien la diversidad interna que aportan estos actores. Y por eso algunos y algunas teóricas proponen hablar menos de lo intercultural y más de las distintas fuentes de diversidad, de género, de etnicidad, de religión, de lengua, etcétera, etcétera, y que esa diversidad se concatena en constelaciones, como ellos lo llaman, hiperdiversas. Y por supuesto piensan sobre todo, como mencionaba, en estos contextos de migraciones hacia grandes aglomeraciones urbanas, pero si rascamos un poco, veremos que también en los contextos rurales, indígenas, latinoamericanos, donde nos habíamos acostumbrado por nuestra mirada indigenista, por nuestro lente indigenista de distinguir entre indígenas, mestizos, criollos, pero si rascamos acerca de las identidades contemporáneas, nos vamos a dar cuenta nuevamente que ahí también hay diversidad de diversidades. Hay diversidades étnicas, hay diversidades religiosas, pero también hay diversidades subculturales como este grupo de darquetos
totonacos de ahí de la región de Veracruz donde trabajo. Eso significa que necesitamos nuevas herramientas conceptuales para realmente reflejar lo que está ocurriendo en nuestras sociedades contemporáneas. Y para esto quisiera una segunda acotación introductoria, quisiera distinguir como recordatorio que no estamos hablando siempre de los mismos términos, los términos no son neutros, sino que detrás hay una política de definición de términos en función de los intereses de cada actor. Y aquí tomando un poco el triángulo de Habermas entre sociedad civil, Estado y mercado como actores del mundo de vida frente a actores del sistema, propongo una distinción entre por lo menos tres tipos de ismos, multiculturalismos, interculturalismos, como queramos llamarlos. Originalmente, como mencionaba antes, estos movimientos provienen de la sociedad civil, provienen de actores minoritizados, actores invisibilizados, que después del 68 aparecen para reclamar su lugar en la sociedad. Las constelaciones históricas en cada Estado-nación han puesto distintas fechas para esta aparición, pero en todo el continente americano aparecen estos actores, algunos antes, otros después, y el reclamo es siempre el del reconocimiento del carácter comunitario conjunto de ese grupo. No un reconocimiento de la identidad individual únicamente, sino un reconocimiento de derechos colectivos. En segundo lugar, sobre todo desde el mal llamado consenso de Washington y la introducción en los 80, sobre todo, de políticas neoliberales de las que este país ha sido pionero, desde entonces el Estado comienza a descubrir estos discursos como muy idóneos y muy compatibles con su propia lógica, la lógica de la retirada del Estado, no ofrecer las mismas políticas, los mismos servicios educativos, de salud, de justicia, a todos por igual, sino en función de su especificidad y en función de su carácter asociativo. Que se administren, que se autogobiernen en su diferencia, así yo como Estado puedo gobernar en la distancia. Es mucho menos costoso, puedo subcontratar, puedo cooptar a determinados líderes de determinadas organizaciones para que autoadministren a sus comunidades. Y así surge lo que con una expresión de Foucault me gustaría llamar el multiculturalismo de la gubernamentalidad, ¿no? Es una lógica de Estado, pero un Estado que no ofrece los mismos servicios a todos, sino que lo hace en función de la capacidad de resistencia y la capacidad de resistencia, de reivindicación de cada uno de los actores. Y por último, digo por último en un sentido cronológico, nos encontramos con que, por supuesto, la iniciativa privada tampoco se queda atrás y descubre la diferencia cultural, la diversidad cultural, los distintos patrimonios tangibles, intangibles, etcétera, como recurso económico. Entonces se da este proceso de festivalización de las zonas arqueológicas, los festivales étnicos, las subcontrataciones a ciertos actores empresariales para que realicen ciertas actividades culturales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, la gestión de la diversidad, en el sentido mercantil de gestión, se convierte como en el lema predominante. Y por último, y con esto termino esta breve introducción terminológica, cuando hablamos en el sentido concreto de diversidad, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de la antropología, en gran parte de las ciencias sociales y en gran parte de la opinión pública de los estados-nación contemporáneos, lo que es heterogéneo, lo que es diverso, es un problema. Es algo no deseable. La pedagogía nace como la ciencia decimonónica para estandarizar, para homogeneizar, para convertir ese marasmo de campesinos, trabajadores, etcétera, convertirlo en ciudadanos a través de esa fábrica que es la escuela contemporánea, la escuela desde el siglo XIX. Entonces, desde un principio, en Occidente tenemos este sesgo de identificar lo diverso con lo no deseable, con lo problemático. Y esto lo seguimos arrastrando hasta la fecha. Pregúntenle a cualquier maestro de educación primaria qué hace con niños de distintos niveles de inglés en el aula, con niños de distinta religión en el aula. Eso siempre es un lío. Lo mejor sería todos igualitos, los clasificamos por edad. Antes los clasificábamos por sexo, ya no se puede, pero los clasificamos por todo lo que sea para que sean nuevamente homogéneos.
Esta lógica de la homogeneización la tenemos fuertemente arraigadas en todas las ciencias sociales. Incluso nuestra forma de definir conceptos, nuestra forma de reificar conceptos, de esencializar identidades, tiene que ver con este afán de entender la diversidad siempre como algo problemático. Y en función de eso se le trata a esa diversidad asimilando, segregando, integrando, pero siempre hay que hacer algo porque la diversidad es el problema. En segundo lugar, sobre todo por los movimientos sociales, en gran parte el movimiento feminista, los movimientos ecologistas y últimamente, sobre todo, los movimientos indígenas a nivel internacional han logrado establecer la diversidad de género, la diversidad étnica, la diversidad religiosa y sobre todo la diversidad lingüística como fuente de derechos. Tú tienes derecho a que se te enseñe, a que se te alfabetice en tu lengua materna. Tú tienes derecho a vivir tu propia cultura en tu entorno comunitario, etc. A partir de ahí, la diversidad, que el Estado-Nación sigue viendo como lioso, problemático y negativo, aparte se convierte en fuente de derechos. Y eso genera nuevas políticas, políticas de reconocimiento de racismo, políticas de visibilización de discriminaciones y con eso también la tarea de generar políticas proactivas de antidiscriminación, de antirracismo, etcétera, para prevenir ese tipo de marginaciones, etcétera. Entonces ahí tenemos como una segunda aceptación del concepto. Pero en tercer lugar, sobre todo desde las ciencias de la educación y desde el giro de Vygotsky, constructivismo, etc., nos damos cuenta que la diversidad, en el fondo, si la visibilizamos, si la tematizamos en el aula, la diversidad es una fuente de información, es una fuente de habilidades. Tener hablantes de distintas lenguas en un mismo aula no es un problema, es una suma de oportunidades para entender, para aprender entre lenguas, entre culturas, etc. Entonces, a partir de ahí, con nociones como el aprendizaje situado, partir del contexto del educando, etc., la diversidad comienza paulatinamente a ser descubierta también como un recurso. Los no diversos son problemáticos, los monolingües, los monoculturales son aquellos que generan problemas, mientras que los que son portadores de diversidad contribuyen al conjunto del aula, al conjunto de un proceso educativo. Entonces aquí ven que hay distintas aceptaciones del mismo término. De la antropología, desde hace décadas, optamos por una noción de diversidad como un recurso, diversidad como algo positivo, por supuesto, pero cuando dialogamos con otras ciencias sociales hay muchísimos malentendidos en torno a estas aceptaciones. Por esto, en segundo lugar, quisiera hacerles un brevísimo resumen sobre los enfoques y modelos en los que estamos discutiendo en las ciencias sociales en general en torno a la llamada diversidad e interculturalidad. Parto siempre del campo donde más se ha desarrollado el debate, que es el campo educativo, pero como ustedes verán, esto aplica también a otros ámbitos institucionales como provisión de salud, provisión de justicia, etcétera. En primer lugar, es muy importante, sobre todo para nosotros como antropólogas y antropólogos que nos gusta el trabajo de campo, la comunidad, lo chiquito, etcétera, etcétera, es muy importante no ser ingenuos y no perder de vista los contextos macro en el que nos movemos. Y en estos contextos macro, en el ámbito educativo, pero también en otros ámbitos del estado de bienestar, están ocurriendo cambios, uno de los cuales es la multiculturalización o la interculturalización de determinados servicios, pero es solo uno entre muchos otros. Y aquí solo he hecho una lista, ustedes los conocerán para el contexto chileno mucho mejor, yo lo conozco más para el contexto mexicano, pero es esta idea, a partir del consenso de Washington nuevamente, de devolver competencias a municipios, a regiones, descentralizar, a veces más ficticiamente que realmente, etcétera, pero una tendencia es esta de la devolución. Gran parte, por ejemplo, del discurso multicultural en el Reino Unido tiene que ver con la devolución a Escocia, con la devolución a Gales, con la devolución a Irlanda del Norte de competencias que el Estado-Nación había monopolizado anteriormente. Entonces, eso es una lógica. Otra lógica es esta idea de que todo lo que se puede privatizar
es privatizable y es digno de ser privatizado. Y lo que no se puede privatizar, porque no se puede hacer plata con determinados ámbitos, como por ejemplo la educación indígena, es muy difícil sacar ahí una plusvalía, pues entonces en vez de privatizarlo, con perdón, ONGizamos, o sea, lo pasamos a ONGs que se dediquen a la misericordia y a la solidaridad, etcétera, pero nosotros como Estado solo ofrecemos servicios generalistas para la mayoría de la población, y las minorías que vayan a las ONGs y ahí los derivamos. En tercer lugar, y los que trabajamos en universidades, tanto públicas como privadas, lo hemos sufrido en la última década, incluso instituciones como las universidades o las escuelas, incluso aquellas que no dependen de la iniciativa privada, adoptan e internalizan una lógica del mercado. Esto que algunos economistas llaman el benchmarking, el no funcionar sin una meta, sin un proyecto con una meta, con objetivos, etcétera, y luego puedo decir que he llegado en mi plan anual de trabajo, he llegado hasta un 25% y luego he llegado al 50%. Todo esto penetra el discurso de las ciencias sociales y el discurso de la educación superior, incluso si no se privatiza nada. Pero la lógica es mercantil. Mercantilizo el conocimiento, mercantilizo los saberes y los voy distribuyendo en cachitos para luego decir he cumplido tanto, he sido productivo frente a otros, etc. Y por último, en este panorama bastante siniestro, de repente se descubre lo multi o lo intercultural como provechoso para la humanidad. Provechoso por una parte como multiculturalización del currículum, diversificación, etcétera, pero también diversificación de la plantilla. Incluir estudiantes indígenas o estudiantes afrodescendientes en las universidades convencionales o hacerles sus propias universidades, llámese indígenas, llámese universidades interculturales, etcétera. Todo eso es parte de una misma lógica que está ocurriendo a nivel macro. No estoy diciendo que todo esto sea malo y perverso, pero tenemos que tenerlo en cuenta al entender y al debatir cómo se están utilizando estos conceptos que tan atractivos nos parecen en el ámbito antropológico como el de diversidad. Y por supuesto el conjunto de estas combinaciones es lo que genera regímenes en algunos países más centralistas, como el país del que yo provengo de México, otros países mucho más federalizados, algunos más públicos, otros más privados, etc. Y ahí entra también esta cuestión de un currículum más universalista, más estandarizado o un currículum más diversificado, más localmente arraigado. Este es el primer contexto que quería mencionarles a nivel macro. El segundo contexto, incluso más importante para nosotros, es lo que ha ocurrido desde 1992, desde todo el debate sobre la característica del llamado quinto centenario, en la relación entre el Estado-nación postcolonial, por una parte, y los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Ha habido procesos, ha habido grandes avances en el sentido de reconocimiento de derechos. La práctica totalidad de las constituciones latinoamericanas ha sido modificada. Se reconoce la composición multi, pluri, inter, eso depende de cada país, de su población. En el caso de los pueblos afrodescendientes hay mucho menos avance en esto que de los pueblos originarios. Colombia es una excepción, hay otras excepciones, pero en general hay un reconocimiento jurídico de la diversidad étnica cultural. También hay un avance en el sentido de la visibilización de la diferencia en medios de comunicación, en currículum escolar, etcétera, etcétera. Y esto ahora ha desencadenado el debate sobre hacia dónde tiene que transitar este tipo de reconocimiento. ¿Es un asunto solo de las, llamémoslos así, minorías, pueblos originarios, grupos afrodescendientes, o es un asunto de toda la sociedad? ¿Es más importante empoderar a los grupos que históricamente han sido marginados? ¿O es más importante transversalizar competencias para que el conjunto de la sociedad evolucione hacia modelos más incluyentes, menos discriminatorios, etcétera, etcétera? Y ahí es donde vemos ahora el debate actual de los modelos y enfoques en educación intercultural, en salud intercultural, en interlegalidad, como algunos lo llaman, o justicia, pluralismo jurídico, y ahí vemos que hay una polarización entre modelos, y por fines analíticos propongo esta distinción en primer lugar
entre modelos descriptivos y modelos prescriptivos. Esto sobre todo lo propongo porque, como mencionaba al comienzo, desde la antropología estamos constantemente dialogando con otras ciencias sociales. Y en otras ciencias sociales hay un fuerte sesgo normativo. Lo digo sobre todo en mi diálogo continuo con la pedagogía, donde hay muchísimo más interés en prescribir que en analizar la realidad. Hay muchísimo más sensación de que ya tenemos la solución en vez de ponerse a analizar dónde está el problema para generar soluciones. Entonces hay un desequilibrio en el diálogo, por ejemplo, entre antropología y pedagogía, entre los que hacemos más énfasis en la necesidad de primero inductivamente analizar la realidad para ver dónde está realmente el problema, por ejemplo, en una aula multilingüe, que su composición multilingüe como tal no es el problema, etc. Y aquellos que desde un principio recurren a ciertas nociones para problematizar, para esencializar, a veces folclorizar las diferencias. Y en segundo lugar, y ahí tenemos mucha responsabilidad en la antropología clásica, en segundo lugar hay un enfrentamiento entre modelos estáticos y modelos dinámicos. ¿Qué entiendo por modelos estáticos? Ustedes no pueden imaginarse qué cantidad de bibliografía en psicología, en comunicación, en ciencias políticas, en economía, en, ¿cómo se llama?, administración de empresas, etcétera, descubren la antropología, pero la antropología funcionalista de los años 30, 40, 50, etcétera, y toman la noción de cultura de esos ancestros nuestros para luego generar modelos completamente estáticos de cultura igual a etnicidad, igual a identidad, igual a género, igual, etcétera, etcétera. Y entonces se va mezclando toda esta diversidad de identidades que nosotros en antropología siempre procuramos deshebrar para distinguir. La antropología, digamos desde el giro postmoderno aproximadamente, la antropología ha transitado a nociones mucho más procesuales, mucho más contextuales de etnicidad, religión, género, etcétera, cultura sobre todo, pero en el diálogo con las otras ciencias sociales, por ejemplo, solo menciono la noción de aculturación que sigue utilizando la psicología social sobre todo. Algo que nosotros en la antropología se nos ponen un poco los pelos de punta, hablar de aculturación, que es un proceso como muy unidireccional y mecánico, estos elementos culturales que saltan de aquí a ahí y cambian algo, ¿no? Ya no lo hacemos, pero toda la psicología intercultural está basada en la noción de aculturación, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una confrontación entre modelos más estáticos, esencializantes, y modelos más dinámicos, tal vez más híbridos en cuanto a los conceptos. Y si esto lo combinamos, tenemos un conjunto de nociones de multi frente a inter, más esencializante frente a más dinámicos, por una parte, y esa distinción entre lo que sería multiculturalidad e interculturalidad, más lo descriptivo, frente a los ismos, que es más lo prescriptivo, cómo debe ser la escuela, cómo debe ser el sistema jurídico, cómo debe ser la sociedad, sin siquiera estudiarlo. Entonces, esto es como un abanico muy general del debate que hay entre distintos modelos. ¿Cuál es ahora la aportación antropológica y mi propuesta del trabajo antropológico y del análisis antropológico de este tipo de diversidad? Quisiera proponerles una mirada tripartita, porque creo que la antropología y sobre todo la etnografía siguen proporcionándonos informaciones, datos de una riqueza, de un carácter descriptivo que en otras ciencias sociales simplemente no las generamos, no las aportamos. Sin embargo, no nos podemos quedar nuevamente en el hoy, aquí, ahora del presente etnográfico. Esta idea un tanto estática de hago mi trabajo de campo en mi comunidad y la comunidad la confundo con la localidad, que es prácticamente lo mismo, y ahí me quedo porque lo demás lo hacen los sociólogos y todo lo macro, etcétera. No, lo que tenemos que hacer desde una mirada de la otredad, que es un poco lo que somos como profesionales de la alteridad, de la relación entre lo propio y lo ajeno, lo que tenemos que hacer es desenmascarar ciertos procesos que van, por una parte, más allá, pero por otra parte, más acá.
de lo visible, de lo etnográficamente observable. Y me refiero sobre todo a estas estructuras y lógicas subyacentes. Cuando hablamos de diversidades, es muy importante pensar en estas lógicas que subyacen. Y estas lógicas no son universales, sino que se distinguen en función de los estados, del legado colonial que tienen cada una de las sociedades. Se trata de distintas relaciones entre lo propio y lo ajeno, entre identidad y alteridad, distintas formas de cosificar al otro, de visibilizar al otro, porque si yo visibilizo al otro, lo que logro es invisibilizarme a mí mismo. Es lo que las sociedades logran siempre. Esas mayorías que estigmatizan al otro, lo que logran es que la mayoría ya no es visible, es naturalizada y es de alguna forma internalizada. Y por eso retomo esta idea del sociólogo, antropólogo argelino Abdelmalek Sayat. Él decía que lo que a mí me interesa, como argelino en Francia, lo que a mí me interesa cuando yo estudio las migraciones no son los migrantes. Es lo menos interesante para mí, que soy hijo de migrantes. O sea, ¿para qué estudiar migrantes? ¿Porque son bichos raros? ¿Porque se mueven? Todo el mundo se mueve, ¿no? Lo que a mí me interesa, decía él, al estudiar las migraciones, es que es una gran oportunidad para ver cómo el Estado piensa al otro, al migrante, al gitano, al raro, al judío, etc. Y al pensar a ese otro, sin querer, revela cómo el Estado se piensa a sí mismo, como sedentario, como monolítico. Piensen en Francia, así como la lógica del Estado. Entonces, en ese sentido, él lo llamaba pensamiento de Estado. El Estado siempre se invisibiliza como lógica del poder, pero al estudiarlo en la relación con la minoría, me doy cuenta cómo funciona el Estado. Y si esto lo hago con una mirada comparativa, me voy a dar cuenta que el Estado funciona de una forma muy diferente en el contexto francés, que en el contexto español, que en el contexto chileno o que en el contexto mexicano, porque detrás está la historia de construcción de la diferencia. Un ejemplo de este tipo de dimensión subyacente, esto es una especie de caricatura que salió una vez en el periódico madrileño El País en relación a migraciones de magrebíes a España y el impacto que iba a tener. Lo que está diciendo la caricatura es que la geografía natural, entre comillas, de la península ibérica es una geografía que mira hacia Occidente. Y lo que están haciendo estos migrantes es que nos están torciendo el cuello para mirar hacia la Meca. O sea, lo que revela es que detrás de esto hay una internalización, como si fuera por default, uno desde la península ibérica mirar hacia Occidente. Claro, no tiene nada que ver con la historia de Al-Ándalus y la historia de la península ibérica, pero es como el proyecto occidentalista de, en este caso, las élites del Estado español contemporáneo. Y por eso el otro es el musulmán. Es el prohibido, es el que nunca debería haber regresado, porque ya lo hemos echado en 1492, etcétera, etcétera. Es algo que de alguna forma desafía la lógica del Estado, en este caso español. Y doy estos ejemplos porque son ejemplos más lejanos para no herirnos con los más cercanos. Otro ejemplo muy parecido, el Estado francés ha internalizado completamente lo que solo lleva 100 años vigente en Francia, que es la ley del laicismo. Pero lo ha internalizado de tal forma que esto que hace esta chica en una manifestación en París, por esto de la discusión sobre la nueva ley del hijab, del velo, lo que hace ella es insólito y además es una ruptura de un tabú, porque ella reivindica la igualdad, la fraternidad, la libertad, o sea, los principios de la Revolución Francesa, y los reivindica con una bandera francesa y con el velo, que para ella no es una contradicción, pero para el francés de la mayoría silenciosa, por supuesto que es un desafío a su lógica del Estado. Entonces tenemos que rescatar en situaciones interculturales, en situaciones de diversidad, tenemos que rescatar lo que hay detrás de ese tipo de símbolos. Y lo que a menudo hay detrás es la historia, es la dimensión diacrónica que necesitamos. Esto es algo que desde atrás no se podrá ver, pero es simplemente por la gráfica en sí, no por los contenidos. Esto es del siglo XVIII. Ojo, del siglo XVIII, cuando en Europa comenzaron a pensarse en diferencia como naciones. Y aquí vemos una especie de tabla de prejuicios.
Los españoles, ¿cómo piensan sobre los alemanes? Los alemanes sobre los franceses. Las naciones europeas como nacionalidades se han inventado como sistematizaciones y delimitaciones mutuas de prejuicios. Y por supuesto, lo que dicen los españoles sobre los alemanes es muy parecido a lo que dicen los alemanes sobre los etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con realidad, sino con percepción y proyección. Y por supuesto que estas proyecciones se han convertido en realidades por el proceso de imaginación de comunidades, que es un proceso que funciona en todos estos contextos por contagio. Por eso los Pirineos siguen siendo, por eso el Estrecho de Gibraltar sigue siendo, por eso el Río Grande sigue siendo, son fronteras altamente simbólicas. Como decía Frederick Barth, lo que ocurre de un lado de la frontera no es lo importante es el proceso de delimitación, para seguir sabiendo ellos frente a nosotros. Y esto es lo que hemos internalizado y lo que percibimos hoy en día en el siglo XXI como diversidad. Por eso hablo de gramáticas de la diversidad, porque no se trata de diversidades demográficas, reales, sino que se trata de diversidades percibidas. Un ejemplo tal vez más cercano. Esto ya es siglo XX, esto es multiculturalismo oficial estadounidense. Son estos formatitos que tienes que rellenar para acceder a una beca, a una universidad, etc. Y aquí te dicen lo que es permitido como diversidad. Tienes que definirte en términos de sexo y luego de raza e etnicidad. Sexo parece más fácil porque hay male y female, pero raza y etnicidad es un poco más lioso, pero es un poco complicado para los que no nos hemos criado en ese país porque no sabemos si somos ahora hispanic, porque venimos de un ámbito cultural hispano, o si somos white, o si tal vez incluso black, porque somos morenos. O sea, es así, tiene mucho que ver con la historia de la discriminación y la historia del estigma, mucho más que con la realidad actual. Y ustedes se dan cuenta, aunque no lo puedan leer desde atrás, lo más corto, no puedo ir hasta allá, lo más corto es black. Es como lo más fácil, black es black. Porque para ellos, black es el otro histórico, entonces no requiere de identificación. Es simplemente, es mucho más complicado definir quién es un asiático, quién es un pacífico, quién es un hispano, pero black es black, porque es la esclavitud que se ha convertido como en parte de la gramática. No puedo hablar de la esclavitud, no puedo hablar de la deuda histórica, pero se ha convertido en la cromatología oficial. Pasemos ahora a otro país, también multiculturalista, también anglo, Reino Unido, en este caso Escocia, la Universidad de St. Andrews, solicitando información para becas. Y nuevamente te pregunta ahora, aparte de male y female, te pregunta estado civil, madre soltera, etcétera, te da puntos, etcétera. Pero luego nos damos cuenta que las categorías son completamente distintas. Aquí lo fácil en el Reino Unido no es black, sino white. White hay una crucecita posible y nada más. O sea, están diciendo autóctono, indígena del Reino Unido. Solo que no suena bien, por eso lo llaman white. No quieren llamarlo anglicano, protestante, etcétera, etcétera. No, pero lo llamamos white, ¿no? Pero después, fíjense qué lío para ser black. Eres black African, black Caribbean, black other. Y luego, si tienes la desgracia de ser asiático, tienes que ser asiático hindú, pakistaní, bangladesí, chino, etcétera. O sea, muchísimo. No estamos hablando de diversidad real, sino en el fondo, esta es la historia del colonialismo británico. Si ustedes toman el mapa, ahí están, ahí han estado, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que el sistema oficial de clasificación de la diversidad permite o prohíbe, visibiliza o invisibiliza, tiene que ver con estas lógicas subyacentes. No tiene que ver con la identidad de una chica pakistaní en el siglo XXI. Sí, sería una buena pregunta. Sobre todo estos jóvenes en el Reino Unido lograron, después de muchas batallas legales, que se incluyera esta categoría que tal vez no la puedan leer, any other ethnic group, cualquier otro grupo étnico. Tiene que ser étnico, ¿no? Pero dentro de esa etnicidad racializada puede ser ahora sí, no sé, latina, sería el concepto más cercano, aunque es un concepto gringo y no del Reino Unido, pero son como corsets de identidades que se han logrado oficializar, y no lo quiero ridiculizar. Hay muchas generaciones de comunidades migrantes que estuvieron luchando por eso, para tener cuotas de acceso a hospitales, cuotas de acceso a escuelas, etc. Pero la permisividad
del acceso tiene que ver con tu cercanía o lejanía a la mirada racializada que tiene la sociedad mayoritaria. Y por eso la extrema similitud entre nacionalismo, racismo y multiculturalismo, que es algo que como antropólogos, antropólogas nos debería preocupar. Y ahora brevemente, aunque duela al contexto latinoamericano, ¿qué hacemos aquí? Seguimos clasificando poblaciones. Si ustedes repasan toda la literatura sobre educación intercultural, educación bilingüe, etc., se van a dar cuenta que todo se refiere a categorías racializadas que en el fondo son el sistema de castas colonial. Esta combinación, cuando el poder colonial quería separar blancos de negros, de indios, entre comillas, y no se podían separar, y entonces generaba nuevas categorías, mulato, mestizo y sambo, pero que tampoco se mezclen, y luego se mezclaban, y había otras categorías, y al final tenemos esto del contexto colombiano, pero lo conocen ustedes de muchos otros, estas tablas de castas, que en el fondo son ficciones de mestizaje, ficciones de hibridez, donde el Estado colonial sigue clasificando lo que no es clasificable. Pero estas clasificaciones son las que llevamos en la cabeza. Estas clasificaciones son las que hemos mamado. Y a partir de ahí reconocemos diferencia, reconocemos diversidad o reconocemos desigualdad. Esa es la principal problemática si no tenemos en cuenta estas lógicas subyacentes. Si solo en el presente etnográfico nos centramos en analizar lo que ocurre en el aula, lo que ocurre en una comunidad, en una vecindad, y no tenemos en cuenta que esto es lo que da la posibilidad de ser percibido o no ser percibido. Lo que el antropólogo Charles Hale llama el indio permitido frente al indio prohibido. Hay cosas que se permiten y cosas que se relegan. Hay cosas que se visibilizan y otras que completamente se invisibilizan. Entonces, esa sería mi primera propuesta de aproximación. Desde las lógicas estructurales que son históricas y que hay que rascar en la historia y que no salen en una entrevista, no salen en una observación participante, pero estructuran la situación. Porque es algo compartido. Esto no es los malos blancos criollos que lo tienen en la cabeza. No, no, no. Toda la población comparte esta imagen, porque es algo que estructura la sociedad como tal. Pero si nos quedaríamos solo con eso, sería una cuestión demasiado abstracta y muy a nivel macro. En segundo lugar, y creo que eso el debate de 1992 y los movimientos indígenas y afrodescendientes nos han enseñado, aparte de todo eso, tenemos que escuchar a los actores. Y de eso sabemos en antropología, de eso tenemos métodos para volver visibles, audibles a aquellos que nunca han sido escuchados, por ejemplo, en un currículum nacional, en un medio de comunicación masivo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que fijarnos en los actores, no clasificarlos de antemano, sino desde el punto de vista EMIC, cómo se clasifican ellos mismos, no imponer categorías de fuera, porque esos jóvenes totonacos darquetos que les mostraba antes, ellos rechazan el término indígena. No somos indígenas. Somos totonacos y de mucha honra, pero aparte somos darquetos y escuchamos este tipo de música, etc. Pero indígena es una categoría, mi abuela habrá sido indígena, pero yo no, ¿no? Entonces, ahí hay como resignificaciones continuas y por supuesto que esto es nuevamente contextual, no es generalizable. Un ejemplo, el famoso caso de los chicanos que surgieron por malentendidos y malas pronunciaciones por los gringos, que querían pronunciar Mexican, y se les quedó en chicken y chicano, y ellos ahora reivindican esta categoría como propia frente a la categoría colonial, con la madre patria nada que ver, de hispanic. No somos hispanic, somos chicanos, y además dándole la vuelta al juego entre lo autóctono y lo alóctono, quién es indígena y quién es inmigrante, juegan con el gran mito este de Aztlán, esta idea, nada oficializada por la historiografía, pero muy fuerte en el contexto, sobre todo en California, esta idea de las 7 cuevas de Aztlán que estaban en el norte, en la parte chichimeca. No, dicen ellos, eso fue en California, con lo cual de ahí salieron los aztecas. Así que yo, en el siglo XX o XXI, si cruzo el Río Grande, no estoy emigrando, estoy retornando. Los que inmigraron aquí son ustedes son los forasteros, nosotros somos los derechohabientes originales, ¿no? Entonces hay un proceso de autoindigenización
Y esta autoindigenización te da derechos, con lo cual no es una cuestión irrisoria, sino que genera nuevas identidades, nuevas lealtades, nuevas lenguas incluso, el Spanglish como símbolo de identidad, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, reconocer estas, digamos, políticas de identidad a nivel colectivo, porque generan nuevos espacios, empoderan colectivamente a determinados grupos. Y esto ocurre también hoy, aquí, ahora. Grupos que se vuelven a convertir en indígenas o que se vuelven a etnificar en ciertos términos porque es algo que ahora les sirve, porque es algo que reivindican, redescubren, etc. Olvidemos nociones esencialistas de autenticidad cultural. Son procesos culturales abiertos, con lo cual cualquiera tiene el derecho de cambiar de identidad en cualquier momento. Requiere ser reconocido por el otro en la interacción. Por eso, en tercer lugar, y con esto termino esta parte sobre las aproximaciones complementarias, no nos podemos quedar únicamente con el discurso de la etnicidad, por muy nuevo y sugerente que sea, porque por supuesto que sabemos que la etnicidad se construye y se construye frente a un otro, con lo cual hay muchísimo mito dentro de la pureza, dentro de la comunidad, todos somos iguales, la reciprocidad unos con otros, etc. Tenemos que contrastar los decires con los haceres, el discurso a nivel émic con observaciones a nivel ético, porque a nivel ético nos vamos a dar cuenta, en cualquier constelación, que hay muchísimo más interacción, interseccionalidad, hibridez en la interacción cotidiana que en el discurso. En el discurso todos tenemos una identidad, porque es frente a aquel otro. Somos chicanos porque. Pero los chicanos son mucho más gringos que, por supuesto, muchos otros que han llegado más tarde. Con lo cual, en la interacción te vas a dar cuenta de las jerarquías de interacción que hay, de las asimetrías que hay entre unos grupos y otros. Y por eso, las interacciones entre muy desiguales, entre muy asimétricos, tienen que ser parte de nuestras etnografías. No nos quedemos a nivel local con nuestras etnografías, sino que seamos translocales, busquemos el actor, pero acompañemos al actor en sus diferentes procesos institucionales, vecinales, comunitarios. Y tengamos en cuenta, por supuesto, esto es del Gilberto Jiménez, de una gráfica de un blog suyo, que la identidad no es un asunto fijo, sino que es una telaraña en la que posicionalmente cambiamos en función de intereses y en función de contrapartes. Y entonces, por eso tenemos que evitar, y lo digo no tanto para la antropología, sino para las ciencias sociales con las que dialogamos, tenemos que evitar ese tipo de esencialismos como si etnicidad indígena fuera automáticamente la lengua, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas en las que la antropología, desde mi punto de vista, debería, y en muchos casos ya lo hace, trabajar en este campo interdisciplinario con enfoques interculturales? Creo que, en primer lugar, y regresando a esta cuestión de la deconstrucción de los mitos de pureza y de las asimetrías de poder, en primer lugar, creo que es muy importante deconstruir los discursos oficializados en los libros de historia, en los libros de texto, en los medios de comunicación, mostrarle el espejo a la sociedad de que hemos sido diversos, desiguales y diferentes durante muchos siglos y que llevamos todo un legado de silencio, un legado de amnesia histórica en torno a la diversidad, porque estaba prohibida. Lo mismo que ahora hay mucha gente en España que está redescubriendo sus orígenes sefardíes. Estaba prohibido hasta Franco hablar de eso. Y ahora de repente no solo resulta que tengo una madre catalana, sino que además tengo un abuelo sefardí, judío y además, etcétera. Y todo eso yo no lo había percibido porque me creía la imagen de la Santa Madre Patria, etcétera, etcétera, y todos unos solos y libres, ¿no? Entonces necesitamos en cada uno de nuestros contextos deconstruir mitos nacionalistas, mitos coloniales, mitos sexistas, etcétera, porque son los que han mantenido esa invisibilidad del poder frente a la sobrevisibilidad de los desempoderados. Un ejemplo del contexto alemán del que provengo originalmente, el Estado-nación alemán, con sus políticas de integración de inmigrantes, ha construido
esta bipolaridad, esta dicotomía entre la mujer campesina anatola de Turquía, la madre, y luego su hija, asimilada exitosamente, se ha convertido incluso en funcionaria, en policía municipal, etc. Con lo cual hay un proceso unidireccional de asimilación para resolver el problema de la diversidad. Eso es lo que tenemos que deconstruir en torno a cada una de las generaciones, en este caso con migrantes, como en otro caso lo puede ser con otras minorías. Y por eso también tenemos que analizar esto que ahora se ha vuelto tan popular aquí en América Latina, por la influencia de la Fundación Ford sobre todo, y por otros actores gringos, esta idea de vendernos la acción afirmativa como la solución a todos nuestros problemas identitarios y de subrepresentación de minorías. En Brasil hubo todo un debate de cómo introducir este concepto. En muchos casos tengo la sensación de que con la acción afirmativa, tal como lo promueve la Fundación Ford, se está re-racializando algo que con el mestizaje, con la hibridación, con la globalización, se había abierto mucho más en sentido identitario. Entonces, muchos jóvenes que ahora son reesencializados como indígenas, como afrodescendientes, porque tienes que identificarte solo como eso, porque si no, no te doy beca, porque si no, no hay cuota, etc. Es algo que significa importar desde un contexto multi a un contexto mucho más interactivo como el latinoamericano, una noción que ni siquiera en Estados Unidos ha resuelto las relaciones llamadas interraciales, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tenemos que ser muy cuidadosos y críticos con este mimetismo que siempre tenemos en nuestra situación postcolonial de creer que una solución gringa o una solución del Reino Unido de por sí nos va a ayudar. En segundo lugar, tenemos que buscar en los distintos discursos, en este caso educativos, qué es lo que se incluye y qué es lo que se excluye de las historias silenciadas, de los mitos fundacionales, esto del bicentenario de la independencia. Hemos visto nuevamente cómo los Estados-naciones han recurrido a toda esta mitología decimonónica, que la historia crítica ya ha mostrado que es falsa, pero que de alguna forma sigue sirviendo para autosustentarse como estados-naciones diferenciales en el contexto latinoamericano. Entonces, tenemos que deconstruir esos sesgos históricos y esos silencios históricos. Tenemos a la vez, voy a saltarme algunos ejemplos por falta de tiempo, tenemos a la vez que ver qué se está haciendo en la llamada educación descolonial o en la educación popular crítica con determinados discursos donde, como en este caso de la Universidad Intercultural Amautaihuasi de Ecuador, donde se toman elementos de una mitología, en este caso una cosmología, en este caso andino, y se vuelve parte de un currículum oficial. Por una parte muy bien porque se reconoce, se visibiliza, etc. Pero por otra parte lo que se está haciendo es cosificar una cosmovisión viva, campesina, indígena, comunitaria, que sirve en un contexto de saberes, haceres locales, comunitarios, y ahora se vuelve parte de una institucionalidad oficial, se vuelve parte de un contenido curricular. ¿No será esto la última y más eficaz forma de colonialidad del saber? De apropiarse ahora de las cosmovisiones indígenas para volverlas partes de un currículum intercultural, porque normalmente el currículum como tal no se cuestiona. Currículum, como muchos pedagogos críticos han mostrado, el currículum es el quid del poder en el aula, en la institución educativa. El que controla el currículum controla la escuela, sea el Ministerio de Educación, sea la comunidad escolar, quien sea. Entonces no se cuestiona la noción de currículum, sino que se multiculturaliza, se folcloriza, se pinta de distintos colores, pero no se cuestiona la necesidad del currículum como medida disciplinaria entre educadores y educandos en la misma comunidad escolar. Entonces, yo creo que son nuevas trampas que nos estamos tendiendo. Y, por supuesto, también tenemos que analizar críticamente, como mostraba con el ejemplo de la Fundación Ford, pero es solo un ejemplo. Como no soy gringo, sino alemán, debería también mencionar la GTZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, que es una de las principales inventoras de medidas de educación intercultural bilingüe que no hacen en su país, pero que aquí sí pueden experimentar. Y entonces se van como contagiando modelos
Mateos Cortés, la autora de este esquema, lo llama como una especie de epidemiología del discurso intercultural. Se va contagiando de un contexto a otro. Ahora, por ejemplo, en Colombia, el debate existe que las comunidades afrocolombianas las están como obligando a convertirse en pueblos indígenas, en pueblos originarios. Porque si te pintas de indígena, si te pintas de étnico, si te pintas de lingüísticamente diferente, tienes acceso a derechos diferenciales. Si mantienes tu legado proveniente de la esclavitud, de los cimarrones, etc., eso no es suficiente como para postularse como diferente, como indígena. Esto es muy peligroso desde mi punto de vista. Ustedes lo pueden ver hoy en día en la prensa, en el contexto español, con el posible desmembramiento del Estado español. El Estado español, desde la democracia, ha funcionado con esa misma lógica. Piénsate en la diferencia y cuanto más diferente eres a Madrid, más competencias te voy a dar, más autonomía a nivel regional te voy a dar. Y entonces, claro, los catalanes lo tenían más fácil por su lengua. Los vascos tuvieron que inventarse una cosa de su factor RH, de su raza, etc. Pero bueno, también lo lograron. Los gallegos un poco más difíciles. Pero ¿qué hacen los pobres castellanos leoneses? ¿Qué hace la gente de Zaragoza? Se tuvo que inventar el mañico, una propia lengua que no existía, pero para pensarse en diferencia. Porque si no tienes un rasgo lingüístico cultural diverso, los centralistas de Madrid nunca te van a dar competencias, nunca te van a dar un ministerio, nunca te van a dar, etc. Entonces, este pensarse en la diferencia genera una lógica que es completamente excluyente. Y que ahora, cuando hay situación de crisis económica, claro, los más ricos del país dicen, apagamos la luz y vámonos, ¿no? Entonces, es como una desolidarización frente a aquellos que por distintos motivos, como en el caso de la comunidad afro-latinoamericana, no ha optado por etnificarse o por autoetnificarse, sino que quiere un reconocimiento de su diversidad tal como se vive, aunque no sea en términos étnico-lingüísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que mapear estas cartografías de la diversidad. ¿Quién está influyendo en qué tipo de diversidad étnica, religiosa, de género, etcétera? Porque esas son cada vez diferentes. Me voy a saltar algunos aspectos para llegar al último punto. La última propuesta programática tiene que ver nuevamente con mi trabajo en el ámbito educativo. La institución escolar, como mencionaba antes, es, creo que la institución, tal vez junto con el ejército, la institución más inmune a cualquier reconocimiento de diversidad. No entiendo por qué todos los esfuerzos de interculturalización siempre se pegan al sistema educativo. Porque la escuela, si ustedes recuerdan, no me acuerdo exactamente quién fue que lo decía, si alguien en el siglo XIX hubiera caído en coma y se despierta hoy en el siglo XXI, de las instituciones disciplinarias que Foucault las llamaba, ¿cuáles son las que menos han cambiado? El manicomio cambió. El ejército en algo cambió. La escuela, la pausa, el horario, el maestro, o sea, enseguida lo primero que reconocerían, es escuela. La escuela es el reducto de lo monolingüe, de lo monocultural. Y llamo monolingüe no la falta de capacidad de otras lenguas, sino monolingüe es para mí un hábitus. Aunque una persona sea bilingüe, en la escuela se comporta como monolingüe, porque estamos hablando de la lengua estándar, de la lengua culta, y tenemos que jugar a hablar eso. Y todo lo demás se vuelve vernacular. Todo lo demás se vuelve dialecto, o como queramos llamarlo. Entonces, es muy difícil abrir instituciones educativas sin revolucionarlas, sin cambiarlas completamente para que puedan reconocer la diversidad. Un ejemplo en el contexto mexicano, esto es una cartilla de literacidad, de alfabetización, en los años 60, donde en un caso, Michoacán, la comunidad purépecha, donde se está utilizando, para explicar lo que es el hábitos monolingüe, se está utilizando la lengua indígena, como pueden ver, para transmitir un contenido cultural no indígena. Tienes que ir al médico, el médico tiene que vestirse de blanco, en los años 60 nadie dormía en ese tipo de camas, eran petates, no eran camas, nadie tenía ese tipo de médico. Te estoy diciendo en tu propia lengua que tus contenidos culturales no sirven. Olvídate de tu lengua, olvídate de tu cultura. Entonces, es el uso asimilador del bilingüismo. Y eso es lo que la escuela ha hecho. Los modelos se han llamado bilingüismo estable, bilingüismo transición, etc. Pero la escuela no sabe hacer otra cosa que asimilar, porque tiene todavía esta herencia de fábrica de igualitos, que para eso se inventó la escuela.
Para eso se arrebató la escuela de la Iglesia, para convertirla en escuela pública del Estado, para meter los diferentes y sacarlos todos igualitos. Entonces, lo que no se hace, lo que no se logra trabajar, es lo que la sociología lingüística nos ha enseñado, que no aprendemos una lengua y después otra para sustituir una, esta forma mecánica, porque en la cabeza además no funcionamos con una lengua aquí y otra lengua acá y a veces cruzamos, no, siempre aprendemos de forma interlingüe. Aprendemos entre diferentes lenguas. Incluso las personas llamadas monolingües lo hacen con sociolectos, con dialectos diferentes. Cummings, un sociolingüista canadiense, decía, esta proficiencia subyacente común a todas las lenguas es lo que hemos subdesarrollado por una enfermedad que se llama monolingüismo. Entonces lo que tenemos que erradicar es esa enfermedad. ¿Y cuáles son los más monolingües de nuestras escuelas? Los docentes, los profes. O sea, el sistema se reproduce de la misma forma. Y nosotros que estamos trabajando y acompañando esos procesos de identificación, de diversificación, etc., tenemos que superar cierto sesgo que sigue teniendo la etnografía, por muy posmoderna que sea, por muy abierta, reflexiva, etc., que es el viejo sesgo occidental del hermeneuta. Yo interpreto, tú eres el interpretado. Yo te analizo, te acompaño y todo lo que tú quieras, pero yo soy el que teoriza al final. Esta locura de decir trabajo de campo y trabajo de escritorio. Entonces, en primer lugar, necesitamos, no voy a entrar ahora en muchos detalles, en primer lugar, para abrirnos a estas estructuras subyacentes que mencionaba antes, necesitamos un giro transnacional, o como algunos lo llamaban, Marcos y otros, un giro translocal. No podemos quedarnos en lo micro para estudiar procesos de diversidad contemporánea, porque estaríamos espejeando, porque simplemente reproducimos lo que ya se nos ha metido en la cabeza, claro, indígenas y mestizos, indígenas y criollos, etc., y no vemos la diversidad. Un ejemplo concreto, en México, como ustedes tal vez sepan, se han creado desde el zapatismo hasta ahora aproximadamente 14 universidades interculturales, como lo llaman en México, y esas universidades interculturales atienden, según el discurso oficial, la diversidad étnica y cultural y lingüística. Pues cuando hacemos etnografía nos damos cuenta que no hay nada de diversidad étnica, ni cultural, ni lingüística, por lo menos no tematizada, porque para los chavos no es un problema, pero sí hay muchísimo en cuanto a diversidad de género, diversidad religiosa y conflictos interreligiosos, y muchísimo de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque en mi comunidad yo nunca puedo salir del closet, lo que sea el closet en ese contexto, no puedo vivir mi diferencia sexual, pero en la universidad, en el campus, sí puedo. Y de repente nos hemos dado cuenta en muchos contextos que la universidad llamada intercultural en el fondo es una universidad intersexual, donde hay muchas experiencias de este tipo y nadie desde las políticas públicas había pensado en eso, porque teníamos puesto, y me incluyo, teníamos puesto el lente de la etnicidad. Son indígenas, entonces es cuestión lingüística, es cuestión étnica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. En segundo lugar, necesitamos un giro decolonial o postcolonial para dejar de monologar desde la tradición etnográfica occidental. Y por eso, retomando esta idea de Giddens de la doble hermenéutica, creo que es muy importante incluir procesos doblemente reflexivos, porque nosotros, como etnógrafas y etnógrafos, no somos los únicos, no tenemos el monopolio de la reflexividad, sino que nuestros coautores, colaboradores, coteóricos, o como queramos llamarlo, desde los movimientos indígenas, desde las instituciones interculturales, o como se llamen, por supuesto que también coteorizan. Teorizan de otra forma, pero también aportan sus propios saberes. Y en ese sentido, como propuesta, necesitamos, para estas tres aproximaciones que mencionaba antes, la más sintáctica, digamos, la más subyacente, la más émic del discurso del actor y la de la interacción, de la observación, lo llamo aquí, con un préstamo lingüístico, una dimensión sintáctica, que es la cuestión de esta subyacente, una semántica, que son los sentidos del actor, soy chicano y no soy hispanic, entérate de una vez, y la cuestión pragmática, y qué ocurre luego en la interacción de los diferentes. Y aquí un ejemplo, y con esto termino, un ejemplo de un contexto nuevamente diferente al nuestro para que no nos duela. Esto es en el sur, llegando a Otay, llegando al sur de California, llegando a la frontera con Tijuana. En todos lados se ven este tipo de carteles, de anuncios, y lo que me llamó la atención, y por eso le saqué la foto, es que no sé mucho inglés, pero creo que hay un problema.
de traducción, ¿no? Porque caution, que yo sepa, no es prohibido, sino que caution es ten cuidado, angloparlante, ten cuidado. ¿Qué es un angloparlante? Es alguien que conduce en la autopista. ¿Y de qué tiene que tener cuidado? De unos indocumentados que cruzan, porque como en su comunidad no hay autopistas, no saben lo que pasa, ¿no? Y entonces vayas a atropellarlos. Y a la vez, bilingüismo asimétrico podríamos llamarlo, y a la vez se está diciendo, pinche mexicano, ten cuidado que está prohibido en este país cruzar las autopistas de esa forma. Entonces, a eso me refiero con el nivel sintáctico. Estoy seguro que los que diseñaron esto no tenían detrás una teoría tan racista como la que acabo de expresar, pero es parte del hábitus. Es parte, digamos, de una comunidad bilingüe como en el sur de California, de tener claro desde un principio que el hispanoparlante es indocumentado, hasta que no pruebe lo contrario. Y el angloparlante es un legal. Y además tiene carro, el otro va a pie, ¿y quién va a pie en Estados Unidos? O sea, no. Entonces, con eso vemos que necesitamos analizar críticamente este tipo de coincidencias entre diversidad, por una parte, cultural, entre desigualdad, en este caso desigualdad legal, socioeconómica, racista, digamos, y por otra parte, cuestiones de diferencia, ¿no? De identidades étnicas. Muchísimas gracias.